profeta, en el sentido literal de la palabra, es aquel que habla en el nombre de Dios. Y para hablar en el nombre de Dios, lógicamente que el profeta debe vivir una vida de comunión con Cristo. Sin embargo, el profeta cuya vida analizaremos esta semana era un profeta que no había entendido el Evangelio. Estaba en la iglesia, inclusive era profeta, como decir hoy día un pastor, y sin embargo no había entendido el Evangelio. Y cuando tú no entiendes el Evangelio, tu vida en la iglesia no tiene paz. Es una vida llena de angustia, llena de zozobra espiritual, de ansiedad. Y Dios quiere que tengas paz. El primer síntoma en la vida de alguien que ha encontrado el Evangelio de verdad es paz en su corazón. Mucho cuidado, no es conformismo en el pecado. No es que te revuelcas en el pecado y piensas que ya está todo bien porque Cristo murió por ti. No. Es paz en el corazón. Y lógicamente que cuando conoces a Cristo, pues ya quieres ser igual a Cristo, semejante a Cristo. Entonces dejas la miseria de esta vida y caminas con Cristo. Tomas de la mano a Jesús y vas caminando con Él en una experiencia de paz, de reposo constante. Pero Jonás, cuya vida vamos a ver esta semana, no había entendido el Evangelio por completo. Él pensaba que el pecador debe morir. Y efectivamente el pecador debe morir. Pero ¿cuál es la buena nueva del Evangelio? Que aunque el pecador debe morir, Cristo ya murió por él. Que la salvación no es el fruto de tus obras, de tu trabajo, de tu disciplina propia, de tu autocontrol, sino que el perdón, la gracia, la salvación es resultado de lo que Dios hizo por ti. Tú solamente tienes que confiar en el poder maravilloso de Dios. Ahora, ese confiar no es teórico. Ese confiar es un confiar práctico. Tienes que buscar a Dios todos los días a través del estudio de la palabra, a través de la oración constante y a través de la testificación. Pero vamos entonces a analizar la lección de esta semana. Analizaremos primero la huida. ¿Sabes? Vamos a leer para esto Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Interesante, la orden de Dios a Jonás fue levántate, y él se levantó, pero no para subir, sino para bajar. No para ir en dirección de Dios, sino para huir de él. Dios le había dado una misión a Jonás. Ahora, la misión no es para que tú pienses que la salvación es por el cumplimiento de la misión. No es para que tú pienses que la salvación es por tu trabajo misionero. La misión es un instrumento de acercamiento a Cristo. Cuando tú cumples la misión, le estás diciendo: Señor, estoy aquí en tus manos como herramienta tuya para predicar el Evangelio. Te estás acercando a Cristo. Vuelvo a repetir que los tres instrumentos de entrega a Cristo son el estudio diario de la palabra, la oración en todo tiempo y la testificación, el cumplimiento de la misión. Pero entonces Moisés, en lugar de acercarse para cumplir la misión, ¿qué hizo? Se alejó de Dios, se levantó para huir. Pero ¿a dónde huirás de la presencia de Dios? Una parte del comentario de la lección de esta semana dice que en lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo, el yugo de Cristo, es fácil y la carga es liviana, Jonás decidió buscar su propio descanso porque pensaba que la misión era trabajo y él quería descanso, brazos cruzados, sueño profundo, y se escapó de Dios. Pero mi pregunta es: ¿a dónde huirás de la presencia de Dios? ¿Él encontró descanso? Aparentemente sí. Vamos a leer Jonás 1, versículo 10 al 12.
Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Para que entiendas esto, te voy a decir una cosa. Jonás fue al puerto, tomó una embarcación, estaba escapándose de Dios. En lugar de acercarse a Dios para cumplir la misión, se alejó de Dios. Ahí en medio del mar viene una tempestad terrible. El barco parecía que se hundía. Y todos estaban desesperados. El texto bíblico dice que cada uno clamaba a su propio Dios. Señor, ayúdanos. Cada uno a su Dios. Y el que conocía al verdadero Dios dormía. Dormía porque el pecado te hace dormir, el pecado te adormece. El pecado a veces intenta silenciar la voz de tu conciencia, te narcotiza. Jonás dormía, pero los marineros lo despertaron y le dijeron que mira lo que está sucediendo. Entonces la conciencia de Jonás gritó. Dice, esto está pasando porque yo soy el culpable. Yo, en lugar de acercarme a Dios para cumplir la misión, me alejé de Él. Y esta desgracia está viniendo por mi culpa. Ahora miren la teología de Jonás. Si ustedes quieren que Dios les perdone, si ustedes quieren que venga la paz, que se tranquilice la tormenta, arrójenme al mar porque yo soy el culpable. ¿Te das cuenta? Su teología era, el pecador tiene que morir. Y estaba correcto, el pecador tiene que morir. Pero ¿y Cristo? Y la gracia y la obra de Dios en favor de la salvación, eso para Jonás no existía. El pecador tiene que morir. Y los marineros lo arrojaron al mar. Ahora yo imagino, en la noche oscura, Jonás en el agua, el agua ya está el cuello ya ahogándose. Y Jonás mirando a Dios diciendo, ¿está viendo, Señor? Así se trata al pecador. El pecador tiene que morir. Y te voy a decir una cosa. Yo no quería obedecerte, yo me escapé, yo no quería cumplir la misión porque yo te conozco, Señor. Tú eres un Dios misericordioso. Tú me dijiste, ve a Nínive, diles que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Pero yo sé que si Nínive se arrepiente, tú eres tan misericordioso que perdonas. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque el pecador tiene que morir. Ahora, yo pequé, aquí estoy muriendo. Y en ese momento, pues un gran pez, no vamos a hablar si era ballena, si era tiburón, un gran pez se lo tragó y desapareció. Este es un milagro divino, porque ¿qué pez puede tener a un hombre en su barriga durante 3 días y 3 noches y no digerirlo? A veces hay muchos cristianos que creen en la palabra de Dios y andan buscando por ahí un pez, tratando de descubrir un pez tan grande que sea capaz de engullir a un ser humano y no digerirlo durante 3 días. Eso no existe, querido. Eso fue un milagro, un milagro. De repente Dios hizo aparecer ese pez ahí solo para traer una lección. Hay que ser capaces de creer en los milagros de Dios. El pez se lo tragó a Jonás. 3 días sin digerirlo, pero 3 días en que él sentía que moría lentamente, iba muriendo lentamente. Pero fueron 3 días de reflexión. Y mira cómo termina esta historia, ahí en el fondo del mar. Mira lo que dice. Él hace una oración ahí dentro de la barriga del pez. Esa oración está registrada en Jonás 2, 6 al 9, dice: bajé hasta los cimientos de los montes, porque el pez fue hasta el fondo del mar. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí fallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias
abandonan tu misericordia. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. ¡Qué tremenda conclusión! La salvación es tuya, Señor, no es mía, no es de los seres humanos. La salvación es tuya. Pero para entender que la salvación venía de Dios, Jonás tuvo que pasar 3 días y 3 noches en la barriga de un gran pez. Oh, querido, Dios te ama mucho, ¿sabes? Y si para que entiendas el poder perdonador y transformador del Evangelio, porque el Evangelio no solo perdona, sino que transforma. El Evangelio no solo te libra de la culpa de tu pecado, sino que te saca del lamasal del pecado. Si como Jonás, para entender el poder perdonador y transformador del Evangelio, necesitas ir hasta el fondo del mar, pues Dios te va a llevar al fondo del mar. Si necesitas llegar al punto en que piensas, estoy perdido, solo tengo el camino, como camino a la muerte, entonces vas a llegar ahí, porque Dios te ama y Él no desiste. Tú puedes desistir de Dios, pero Dios no desiste de ti. Tú puedes llegar al punto de endurecer tu corazón, porque Dios no deja de hablarte. Y Jonás tuvo que tragar agua allá en el fondo del mar. Entendió que la salvación era de Dios y únicamente de Dios. ¿Y qué pasó al tercer día? El gran pez salió a la orilla del mar y lo vomitó. Y ahí estaba Jonás lleno de algas, lleno de yo no sé cómo estaba, en una situación deprimente. Pero ahora comenzó su verdadero camino de la comprensión del Evangelio. Porque no se comprende el Evangelio en un minuto, ¿sabes? Hay gente que a veces le lleva años entender el Evangelio. Yo siempre cuento mi experiencia. Yo ya era 2 años pastor y no había entendido el Evangelio. Yo agradezco a Dios porque a mis manos llegó un librito que ya lo había leído en la escuela de teología por deber, por cumplimiento del trabajo. Pero llegó a mis manos un librito llamado El Camino a Cristo, de Ellen White. Y llegó en un momento en que yo me sentía vacío. Yo me sentía así ansioso. ¿Estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? ¿Seré un buen pastor o no seré un buen pastor? Y cuando llegó ese librito a mis manos y yo lo devoré, yo digo que ya leí más de 200 veces ese libro. Y si tú quieres entender el Evangelio, deberías leer por lo menos 100 veces ese librito. Y leer las epístolas de Pablo, especialmente la epístola a los romanos, para entender que la salvación es de Dios, no es tuya, que no es tu conducta, no es tu comportamiento, es Dios el que te salva, pero te salva para que tengas un buen comportamiento y para que tengas una buena conducta. Yo agradezco a Dios porque me ayudó a entender el Evangelio, pero no lo entendí en un día, en un año, cuando leí el libro, no. Lo fui entendiendo a lo largo de mi vida. Y te digo una cosa, a veces fueron mis errores, mis fracasos, mis derrotas, las que me enseñaron a entender el Evangelio en plenitud. Una de las cosas bellas que encontré en ese librito fue una frase que nunca olvido. ¿Podrá el pecador decir no? ¿Podrá el pecador endurecerse? ¿Podrá el pecador rechazar? No querer, no aceptar. Pero si no lo hace, si no lo rechaza, Dios lo salvará. ¿Tú te das cuenta? Lo que quiere decir esto, que para perderte tienes que llegar al punto de decirle a Dios, mira Dios, escúchame bien, yo no quiero salvarme. Déjame. No quiero salvarme, yo quiero perderme. Porque si tú no le dices eso, Él te va a salvar. Por eso yo digo siempre, bendita
terquedad divina, si puedo usar esa palabra. Bendita insistencia divina, que cuando todos piensan que tú ya no vales para nada, Jesús te mira y ve la piedra preciosa que duerme en ti. Pobre Jonás, debería haber entendido el Evangelio, pero le llevó tiempo para entender. Porque mira lo que dice Jonás capítulo 3, versículos 3 y 4. Ahora volvió a Nínive. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el sermón de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora yo como evangelista le pregunto a Jonás, Jonás, ¿y el llamado? ¿Tú fuiste ahí para predicar condenación? Dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Y el arrepentimiento, ¿por qué no llamaste a la gente a volverse a Dios? ¿Por qué no dijiste, pero hay salvación en Dios y aquellos que vienen a Él no serán destruidos? Ven a Jesús, yo te llamo, yo te insisto. El Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Ven, entrégate a la... ¿Por qué no dijiste eso? Porque él no había entendido el Evangelio. Él pensaba que predicar el Evangelio era predicar condenación. A veces yo escucho algunas predicaciones hoy muy parecidas a la de Jonás. Condenación, destrucción y salvación. Y gracia redentora y la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros somos no ministros de condenación ni de destrucción, somos ministros de reconciliación. Y por eso Pablo dice, os rogamos, volved, os rogamos. Mira, querido, Jonás, vuelvo a repetir, le llevó tiempo entender la plenitud del Evangelio. ¿Por qué Jonás no fue la primera vez? Porque no había entendido el Evangelio. Y ahora te voy a explicar bien clarito esto al leer Jonás 4, 1 al 3. Dice así. Pero Jonás se quedó muy disgustado. ¿Por qué se quedó disgustado? Voy a parar la lectura aquí. ¿Por qué se quedó disgustado? Porque toda la ciudad se arrepintió. Él no hizo ningún llamado, pero toda la ciudad se arrepintió. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios trabajó. Desde el rey hasta el último siervo, todos se arrepintieron. Yo creo que Jonás, con ese sermón pésimo, solo de condenación y destrucción que predicó, fue el evangelista que tuvo más éxito en la historia de este mundo. ¿Ya imaginaste que hoy día un evangelista llegase a Nueva York y en un sermón, desde el gobernador hasta el último siervo, se entregasen a Dios? ¡Qué éxito!, ¿no es cierto? Porque Dios, si predicó hasta a través de un burro, de un asna, para Balaam, puede predicar a través hasta de un hombre que no ha entendido completamente el Evangelio. Todos se convirtieron, todos. Y ahora Jonás, en lugar de quedarse feliz, mira lo que le dice a Dios en Jonás 4, 1 al 3. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Aquí está clarito. Señor, ¿por qué yo me escapé? Cuando tú me dijiste, ven, cumple la misión, predica, ¿por qué yo huí? Porque yo te conocía, Dios. Si yo predicaba el Evangelio, todos se iban a arrepentir y todos se iban a salvar, como lo están haciendo ahora. Pero yo creo que el pecador debe morir. Para el pecador no hay salvación. Y por eso me escapé, porque yo sabía que si yo predicaba, tú eres tardo para la ira, grande en misericordia, y los ibas a perdonar.
Bendito Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque si no para ti, para mí, todo estaría perdido. Oh querido, Dios te ama. Dios no es Dios de perdición, de muerte, es Dios de salvación. La muerte es una opción humana, porque no quiere aceptar el plan de Dios para su vida. El pecador un día morirá, no porque Dios lo condenó a la muerte, sino porque él se entregó solito a la muerte. A Jonás le llevó a entender eso. ¿Y tú sabes cómo termina la historia de Jonás? Un Jonás enojado, porque Dios le enseñó una lección. Jonás encontró una calabacera, una planta de calabaza, donde él se sentaba abajo y se protegía del sol. Él era calvo, parece, que el sol lo quemaba, pero protegido debajo de la planta de calabaza. Pero un día un gusanito subió y mató a la planta de calabaza. Y Jonás se enojó con Dios. No sé si tengo el texto aquí. Y él quedó bravo. Y Dios le dice que vale más la planta de calabaza o todos los hombres de Nínive. ¿Qué vale más para ti? ¿El piano, la cortina de la iglesia? ¿O los jóvenes que un día vienen y 2 días no vienen? ¿Qué cuidas más en la iglesia? ¿La alfombra o los jóvenes? Oh querido, que Dios te ayude a entender la belleza del Evangelio. Termino leyendo Judas 1, 20 al 23, que dice: pero ustedes, amados hermanos, ahora el mensaje es para nosotros, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténgase en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan, a otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo, y a otros